Estimados colegas profesionales del derecho y estudiantes que hoy nos acompañan en este espacio de estudio y reflexión jurídica, nos convoca un análisis técnico de vital importancia para la garantía de la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia extraordinaria. El recurso de hecho, frente a la negativa de admisión de la casación, bajo la óptica rigurosa del artículo 316 del Código de Procedimiento Civil. Debemos entender ante todo que la función de la Sala de Casación Civil no se activa de forma automática. Existe una aduana procesal que es el juicio de admisibilidad realizado por el Tribunal Superior. Cuando este tribunal de alzada cierra las puertas del recurso extraordinario de casación, surge el recurso de hecho como una llave procesal, pero una llave que debe ser forjada con precisión milimétrica en cuanto a su forma y oportunidad. La jurisprudencia de nuestra sala ha sido clara y tajante. Antes de que podamos siquiera asomarnos al fondo de la controversia o discutir si el superior erró al negar la casación, la sala tiene el deber ineludible de verificar la tempestividad y la forma. Estos no son meros formalismos inútiles, sino pilares de la seguridad jurídica y el orden público procesal que privan sobre cualquier decisión de mérito. Si analizamos el núcleo del segundo párrafo del artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, observamos que la ley impone un diseño de interposición que no admite desvíos. El legislador ha establecido un plazo perentorio de 5 días de despacho, contados a partir de la negativa de admisión del recurso de casación, para que el interesado ocurra de hecho. Pero nótese un detalle muy importante y procedimental que a menudo genera confusión en la práctica. Este recurso no se interpone directamente ante la Sala de Casación Civil, sino ante el mismo tribunal que dictó la negativa en el mismo expediente del asunto. Es decir, se interpone ante el Tribunal Superior que negó el recurso de casación. Esta es una carga procesal de obligatoria observancia. El Tribunal Superior en este escenario actúa como un canal de transmisión. Una vez recibido el recurso dentro del lapso legal, nace para el juez superior o juez de alzada la obligación de remitir las actuaciones originales a la sala en la primera oportunidad. La celeridad aquí es el mandato supremo, pues la ley ordena que la Sala de Casación Civil decida dentro de los 5 días siguientes al recibo del expediente con preferencia absoluta sobre cualquier otro asunto. ¿Qué sucede, sin embargo, si el profesional del derecho descuida el cronómetro procesal? Si el recurso no es ejercido, es decir, si el recurso de hecho no es ejercido o se presenta de forma extemporánea, se produce una consecuencia jurídica irreversible. El juez superior o juez de alzada debe remitir el expediente original no a la sala civil, sino de vuelta al tribunal de primera instancia para la ejecución del fallo, quedando la sentencia definitivamente firme. Por ello, la labor del abogado se convierte en un ejercicio de vigilancia del calendario. Como vemos en la causística reciente, donde una negativa de admisión se produce un 30 de julio y el recurso se interpone el 6 de agosto, la sala desmenuzó el cómputo de los días de despacho para certificar, como en efecto ocurrió, que el ejercicio se realizó dentro del cuarto día hábil. Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia número 000205 del 10 de abril del año 2026. Solo cuando este examen de admisibilidad arroja un resultado positivo es que se abre la puerta para que el máximo tribunal examine si los motivos del superior para negar la casación fueron ajustados a derecho o si, por el contrario, se le debe ordenar la admisión del recurso para garantizar el control de la legalidad. En conclusión, el recurso de hecho no es una queja informal. Es una acción procesal autónoma sometida a un rigor de tiempo y lugar que constituye la última frontera para salvar la posibilidad de un control casacional. Ahora veamos el recurso de hecho de instancias ordinarias, prevista en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil. Este precepto legal es solo una norma de trámite, sino una garantía de rango constitucional que materializa el derecho a la defensa cuando el juez de primera instancia, por error de juicio o exceso de rigor, decide cerrar la puerta a la alzada, es decir, a la apelación.
El artículo 305 establece con meridiana claridad que si el recurso de apelación es negado o si se admite en un solo efecto, el efecto devolutivo, cuando legalmente debió oírse en ambos efectos, suspensivo y devolutivo, la parte agraviada tiene la potestad de ocurrir de hecho ante el Tribunal Superior. Este derecho debe ejercerse dentro del lapso perentorio de 5 días de despacho, más el término de la distancia si fuere necesario, contados a partir del día siguiente al auto de negativa del recurso de apelación. Lo que dota de una profundidad técnica especial a este artículo es la carga procesal que impone al recurrente. A diferencia de lo que ocurre en el recurso de hecho en casación, aquí el interesado debe presentar ante el superior un escrito fundamentado, acompañado de las copias de las actas del expediente que considere conducentes. Ello implica que el abogado debe realizar un ejercicio de selección crítica de las piezas procesales que considere conveniente debe revisar el Tribunal Superior. El libelo, la sentencia, el anuncio de apelación y el auto de negativa para demostrarle a la alzada al Tribunal Superior, sin tener el expediente original a la vista, que el juez inferior ha incurrido en un silencio ilegal. Es una suerte de juicio de admisibilidad sobre la admisibilidad, donde el Tribunal Superior tiene el deber de decidir en el mismo día en que reciba las copias o a más tardar en el día siguiente si ordena oír la apelación o si ordena que se admita en ambos efectos. Esta dinámica procesal revela una diferencia de fondo con la estructura del artículo 316, mientras que en la casación el sistema busca proteger la integridad de la ley y la unificación de la doctrina. Si el superior declara con lugar el recurso de hecho, el juez de primera instancia queda inmediatamente obligado a oír la apelación, garantizando que el debate jurídico continúe ante una instancia jerárquica más experimentada. Es fundamental comprender que el recurso de hecho no suspende el curso de la causa principal en la primera instancia. El proceso continúa su marcha a menos que el superior, al decidir el recurso de hecho, determine que la apelación debió oírse en ambos efectos, lo cual paraliza la ejecución. Por lo tanto, el artículo 305 se erige como el centinela de la doble instancia, asegurando que ningún juez de la base pueda convertirse en el árbitro final de su propia sentencia mediante el simple expediente de negar la revisión superior. La maestría en su manejo define la diferencia entre una defensa que sucumbe ante una negativa legal y una que logra llevar el conflicto al terreno de la alzada para su definitiva resolución. Al profundizar en la esencia del recurso de hecho, es imperativo desentrañar la naturaleza de los efectos en los que se oye la apelación, pues es allí donde reside la eficacia real de nuestra pretensión. El efecto devolutivo es la piedra angular de toda apelación. Representa la transferencia de la competencia del juez inferior al superior para que este último revise la decisión, pero sin que dicha revisión paralice la ejecución de los sentenciados. En cambio, el efecto suspensivo actúa como un freno procesal, impidiendo que el fallo de primera instancia se ejecute mientras la alzada no haya dictado un pronunciamiento definitivo. El recurso de hecho, previsto en el artículo 305, cobra una relevancia dramática cuando el juez de la causa, de manera arbitraria o errónea, decide oír una apelación solo en el efecto devolutivo, permitiendo que la contraparte ejecute un acto que podría causar daños irreparables antes de que el superior tenga oportunidad de estudiar el fondo del asunto. En la praxis forense, el recurso de hecho se convierte entonces en un mecanismo de rectificación de estos efectos. Si el abogado logra demostrar ante el Tribunal Superior que la ley ordena que determinada apelación sea oída en ambos efectos, es decir, que debe suspenderse la ejecución, el recurso de hecho sirve para que la alzada le ordene al inferior suspender el curso del cumplimiento del fallo. Por el contrario, cuando hablamos del recurso de hecho en el contexto del artículo 316 frente a la negativa de la casación, la discusión sobre los efectos es distinta y más rígida. En casación, por regla general, el anuncio del recurso extraordinario suspende la ejecución de la sentencia definitiva, a menos que se trate de casos específicamente donde la ley permite la ejecución bajo fianza. Si el Tribunal Superior niega el recurso de casación y nosotros acudimos, de hecho, ese expediente queda en suspenso temporal. No se ejecuta la sentencia inmediatamente, mientras que en la apelación ordinaria luchamos por el efecto suspensivo para evitar la consumación de una injusticia material en el terreno. En el recurso de hecho de casación luchamos por la supervivencia misma de la pretensión impugnativa.
Si el Tribunal Superior en el proceso del artículo 305 declara con lugar el recurso de hecho porque la apelación debió ser oída en ambos efectos, el proceso principal entra en una pausa necesaria. Si lo declara con lugar solo para que se oiga la apelación sin efecto suspensivo, el proceso sigue su marcha en ejecución, pero con la mirada del superior ya puesta sobre la legalidad de lo actuado. Esta dualidad de efecto es lo que permite que el proceso civil venezolano mantenga un equilibrio entre la necesidad de celeridad en la ejecución y el respeto sagrado al derecho de revisión jerárquica. Desde la óptica del sistema adjetivo penal, nos sitúa en una arquitectura procesalmente diametralmente opuesta a la civil, donde la figura del recurso de hecho se desvanece. O sea, no existe en el derecho penal el recurso de hecho, por una razón de diseño estructural y de simplificación de las vías impugnativas. En el proceso civil, como hemos analizado, el recurso de hecho existe para corregir el abuso del portero, es decir, para evitar que el juez que dictó la decisión impida el acceso al superior. Sin embargo, en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano ha optado por un modelo de interposición y admisión que elimina la necesidad de esta queja o este recurso de hecho. En materia penal, la potestad de admitir o negar el recurso de apelación de autos o de sentencia definitiva no reside de forma exclusiva o definitiva en el tribunal de primera instancia, sino que se desplaza hacia la Corte de Apelaciones. Cuando un profesional del derecho interpone un recurso de apelación bajo el amparo del Código Orgánico Procesal Penal, lo hace ante el tribunal que dictó la decisión, pero este juez de control, juicio o ejecución tiene una función meramente receptora y de remisión. Si el juez de instancia pretendiera negar el recurso por considerarlo inadmisible, la normativa procesal penal permite que la controversia suba directamente al conocimiento del Tribunal Superior, es decir, a la Corte de Apelación. El Orgánico Procesal Penal, al regular la interposición de la apelación de autos, establece que el recurso se presentará ante el tribunal que dictó la decisión y este debe remitirlo a la Corte de Apelaciones en un lapso brevísimo. Es la Corte de Apelaciones la que dentro de los 3 días siguientes al recibo de las actuaciones decide sobre la admisibilidad del recurso. Al ser el superior quien califica si la apelación se oye o no, el recurso de hecho pierde su razón de ser. No se necesita una vía de queja para forzar la apertura de la alzada cuando la ley ya garantiza que sea la propia alzada la que decide sobre su propia competencia y la admisibilidad del reclamo. A diferencia de la casación civil, donde el Tribunal Superior hace un juicio de admisión previo que pueda ser negativo, activando el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil. En el proceso penal, el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal establece que el recurso de casación se interpone ante la Corte de Apelaciones, pero la facultad de admitirlo o rechazarlo es competencia exclusiva de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Como el tribunal que dictó la sentencia recurrida no tiene la facultad legal de negar la casación, el justiciable no se enfrenta nunca a un muro burocrático en la instancia que deba ser derribado mediante un recurso de hecho. En el proceso penal venezolano, la tutela judicial efectiva se garantiza eliminando el filtro del inferior, permitiendo que el órgano revisor sea siempre el que tenga la última palabra sobre la admisibilidad, lo que convierte al recurso de hecho en una figura inexistente e innecesaria en esta jurisdicción, simplificando el tránsito procesal hacia la búsqueda de la verdad y la justicia material. Gracias por estar acá, gracias por seguirme y como siempre los espero en otro contenido.